Hola Marco. Estamos bueno, en una nueva entrevista en Prisma Psicología con Marco de T4, ¿no? Quien es educador de pares y agente comunitario. También es parte del equipo directivo de T4 y presidente de Euskal Sí, Sida, ¿no? pues sí. Marco, si quieres empezamos, cuéntanos un poquito el proyecto de T4, qué Ujú, hacen, ujú. presentarlo un poco, ¿no? Para saber. Bueno, mira, T4 básicamente nace como un proyecto enfocado a lo que tiene que ver con el autoapoyo, el apoyo emocional y básicamente es en los primeros años del VIH cuando la mortalidad era muy alta. Entonces básicamente T4 nace como para apoyar a aquellas familias y apoyar a aquellas personas que estaban en la situación terminal. Y básicamente los programas iniciales eran apoyo emocional, apoyo psicológico y todo lo que tenía que ver con educación y formación en lo que era la realidad del VIH. Mm, Porque como había muchos miedos, muchos tabúes, y ya luego a medida que el VIH ha ido cambiando, porque el VIH no es el mismo el de hoy al que fue en los inicios, claro. entonces eso también hizo que los programas fueran cambiando, que las necesidades fueran Mm, cambiando. Y hoy en día básicamente tenemos dos proyectos, que es el proyecto de Viderachen, que viene a ser lo que es el T4 histórico, ujú, el T4 que atiende todo lo que tiene que ver con los nuevos diagnósticos, la información, la prevención, el tema también que trabaja con colectivos, por ejemplo, colectivos de jóvenes, población general, inmigrantes, y todo enfocado a trabajar lo que es la reducción de riesgos, trabajar la sexualidad y también trabajar todo lo que tiene que ver, digamos, con la parte emocional. mm. Se sigue con lo que es la terapia psicológica, grupos de autoapoyo, y también tenemos un programa, que es un programa que también lo llevamos haciendo unos 7 8 años, y que es un programa de ayuda a la población inmigrante en Ah, situación mira. irregular para poder acceder tanto a tratamiento como también a la atención médica y un poco también ayudándolos en el asesoramiento para Mm, acceder a la regularización de sus papeles, ya sea por asilo, mm, por arraigo. Entonces, eso básicamente es lo que está haciendo Viderachen hoy. vale. Luego T4 tiene otros proyectos que ya son proyectos residenciales, pero eso está dirigido a un colectivo específico y la intervención que se hace con ellos es una intervención que es mucho más educativa, más de vivienda, de cuidados. Mira, mira. Y una persona que quiera acercarse a T4, ¿cómo lo tiene que hacer? Mira, básicamente las personas llegan de dos maneras, o bien derivadas por un diagnóstico nuevo, normalmente Ujú, nosotros trabajamos con todas las unidades de infecciosos de lo que es Vizcaya, y en cuanto hay diagnósticos o cuando las enfermeras o los médicos valoran y ven que la persona o ha quedado muy tocada o mm, está más o menos mal, digamos, les sugieren que nos llamen y llegan como un contacto, digamos, directo. Luego está la página web, que hay mucha ujú, gente también que llega por la página web. Y básicamente, por lo que, o bien la presencia de T4 en medios, en el sentido, ujú. muchas veces las campañas, las entrevistas, o incluso a veces el boca a boca Mm. también O sea, pueden funciona acceder de manera particular, no es particular. necesario que sean derivadas Eso de es. ninguna institución. Mira. Y en tu experiencia, Marco, ¿cuáles son las principales o sí, las principales consecuencias del impacto psicológico de cuando una persona se entera que tiene el diagnóstico de VIH? Mira, básicamente después de un diagnóstico yo creo que hay dos puntos que son súper importantes y pilares Ujú, en lo que tiene que ver con la parte existencial, la parte vital. Una es obviamente esa como lo que digo yo, ese como terremoto que mueve todo lo que es, digamos, tus cimientos, todo lo que, la estructura que tú tenías y ahí entra como una situación de caos, en el sentido de mm, que mm, pierdes todo lo que tiene que ver con las habilidades, claro. pierdes un poco la visión a futuro. Mm, Y claro, todo esto alimentado obviamente por el diagnóstico y básicamente por el miedo a la vulnerabilidad, al mm, deterioro y también a la muerte. Pero lo que más afecta tras el diagnóstico en los distintos, digamos, perfiles que nosotros trabajamos, tienen un punto en común y que tiene que ver con toda esa parte
de la que yo le llamo como el secuestro de habilidades. Es como que el diagnóstico te quita todas esas capacidades que tenías antes del diagnóstico, pero que una vez que te dan el diagnóstico es como que esas habilidades que tenías ya pierdes esa capacidad de gestionar, esa capacidad de mirar a futuro y todo se vuelve un poco frágil, vulnerable, débil. Entonces yo creo que esos son los dos factores que a las personas les cuesta en un comienzo y que es algo que se va trabajando de a poco. ¿Y crees que hace alguna diferencia el cómo se comunica el diagnóstico, el cómo se dice? ¿No? Muchísimo, pero son unas diferencias abismantes. Nosotros no es lo mismo cuando tú das un diagnóstico con un cierto apoyo emocional o con digamos, una cierta sutileza o un cierto cuidado frente a cómo transmites el diagnóstico a aquellas personas que nosotros, por ejemplo, hemos tenido casos en donde a la gente se le ha avisado por teléfono, claro, en donde la gente se ha enterado o bien en una consulta por un comentario, en donde, claro, esa persona no está ni mentalizada ni preparada. Yeah. Siendo que aún siendo un poco cuidadoso y siendo un poco sutil, aún así a esa persona le va a pillar mal. Supuesto. Pero no es lo mismo algo que te cae de golpe y sin ni siquiera tú habértelo planteado, porque normalmente la gente lo que menos piensa, incluso habiendo una prueba de por medio o una situación clínica de por medio, hasta el final todos ellos piensan que no están infectados. Ya, ya. Y en este sentido, Marco, ¿cómo has visto tú o cómo ves tú que evoluciona una persona con acompañamiento psicológico o terapéutico, ¿no? Con respecto a una persona que no lo tiene, ¿no? Que no puede acceder al acompañamiento por lo que fuera? Bueno, ahí entran a jugar lo que te decía yo en la pérdida de habilidades. Es decir, yo siempre, cuando hago las acogidas o cuando hago las evaluaciones, siempre les doy un ejemplo un poco para que me entiendan. Y yo siempre digo que esto es como un terremoto. O sea, viene un terremoto, te destruye todo lo que es tu casa, el cómo tú la habías edificado, el cómo la habías decorado, todo lo que era el diseño de cómo tú querías la distribución de tu casa. Bueno, eso es lo que eres tú como persona en lo que tiene que ver con tu existencia, con tu visión vital, con tus perspectivas, con tus proyectos, con tus ilusiones. Y claro, todo eso se te viene, se cae y como que te quedas sin nada. Entonces, es súper importante el que en ese proceso exista un profesional que te permita ir poniendo la mirada en aquellas cosas que muchas veces no tienen que ver con el VIH. Justamente. Son cosas que están en esa mochila personal que luego tú, por la situación en este caso, por un diagnóstico, que es una situación que te produce un quiebre vital, claro, luego con esa situación de quiebre vital producida por el diagnóstico, se van a vincular un montón de cosas, pero que son parte de lo que es tu yo, tu existencia, claro, tu vida. Entonces, es ahí cuando te das cuenta que cualquier situación, digamos, de conflicto o cualquier situación extrema hace que tú conectes con esas facetas, claro, que a lo mejor no están trabajadas, que no están procesadas y que muchas veces no están resueltas. Entonces, ¿afloran cuándo? Afloran en los momentos de vulnerabilidad. Entonces, es súper importante como tener la mirada y la visión de un profesional que te va como ayudando, te va encaminando al tú poder reordenar esa biblioteca que tienes. Y eso lo haces obviamente con un terapeuta. Yeah. Yeah. Voy a cambiar un poquito de tema, siendo el VIH lo que nos convoca, ¿no? No sé si tú has visto parejas o familias, ¿no? ¿Cómo le afecta a una familia o a una pareja cuando se enteran que una de las personas de la familia o de la pareja es portador del VIH? No a la persona, que es lo que estamos hablando ahora, sino al entorno. Sí, el entorno. Obviamente el entorno sufre exactamente, yo te diría que incluso más que la persona afectada. ¿Por qué? Porque normalmente siempre, ya sea en nuestros padres, en nuestra pareja, en nuestro entorno, las personas
más allá de cómo nos ven, esas personas tienen unas expectativas sobre nosotros y tienen como una proyección vital de nosotros. Entonces, muchas veces, después de un diagnóstico, así como se le rompe a la persona que recibe el diagnóstico, también se rompe en la familia. Claro. Y muchas veces la parte más difícil o la parte, digamos, más compleja es la falta de información. Entonces, todavía tenemos ahí en el subconsciente todo lo que tiene que ver con las imágenes o el conocimiento que teníamos del VIH de los años 80, claro, de los años 90. Entonces, claro, cuando se salta la bomba y la familia se entera, independientemente sean tus padres, tu pareja, tus hermanos, tus primos, o lo que es tu entorno en general, hay una sensación de no tener como la capacidad de ayudar, la capacidad de qué hago, cómo lo enfrento, cuál es la parte que a mí me toca en el sentido qué es lo mejor que puedo hacer. Entonces, claro, eso también lleva a una desesperación en esas personas. Claro. Entonces también nosotros desde T4 no solamente trabajamos con la persona afectada, sino que también trabajamos con el entorno. Entonces damos la posibilidad a que esa persona, por ejemplo, pueda atraer a su pareja, pueda atraer a un familiar o pueda atraer, digamos, con aquellas personas que están teniendo un conflicto, a que pueda recibir una información veraz, actualizada de lo que es la realidad del VIH hoy. Decías, ¿no?, que hay una gran diferencia que bueno, las personas que un poco sabemos cuáles son, pero me imagino que hay parte de la población que todavía no, que hay una gran diferencia entre lo que era tener el VIH en los 80, 90 versus ahora. ¿Cuál crees tú que son las principales diferencias? Bueno, yo creo que hay dos que son las más importantes. Una es el que los tratamientos que tenemos hoy en día, independientemente de que son, digamos, de mejor calidad y son menos dañinos, nos permiten tener una calidad de vida como enfermedad crónica mucho mejor que lo que eran los comienzos. Hay menos efectos secundarios y se puede, digamos, la persona permitir una calidad de vida, digamos, normal. Y la otra gran ventaja es que las personas que hoy en día tienen un tratamiento, tienen lo que es un control y un seguimiento médico y tienen una pauta médica que se cumple con una buena adherencia, esas personas dejan de transmitir el virus. Entonces, en ese sentido, es un gran cambio. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablábamos de las consecuencias que tiene un diagnóstico sobre una persona, antiguamente una de las cosas que más pesaba era el hecho de saber que tú, independientemente que estuvieras con un tratamiento, tú igual transmitías el virus. Claro. Entonces eso hacía que obviamente toda esa parte que tiene que ver con lo existencial, con lo vital, como es tu vida afectivo-sexual, lo que tiene que ver con tus proyectos vitales de matrimonio, pareja, el amor, la relación con el otro, claro, se veía mucho más dañado y mucho más, digamos, fragmentado. En cambio, hoy en día, sabiendo que tú ya no transmites un virus, eso también te permite ponerte en otra posición frente a lo que tiene que ver con esa parte de lo que es lo afectivo, lo emocional. Quería profundizar un poquito en eso, porque hemos visto en las redes mucha desinformación respecto al tema de la indetectabilidad, ¿no? Diciendo en algunas ocasiones que a pesar de ser indetectable igual transmites el VIH, ¿no? Como que hemos visto mucho eso ahora justo este mes respecto al día del VIH. Queríamos saber tu opinión, ¿no?, como experto en el tema, sobre el tema de la indetectabilidad. Mira, en el tema de la indetectabilidad hay algo que es clave y es el tratamiento. Es decir, si una persona realmente está llevando un tratamiento bien, con una buena adherencia, es decir, con la toma de la medicación todos los días, esa persona no va a transmitir el virus y eso está comprobado en un 100%. Sí. ¿Por qué? Porque disminuye la presencia de virus tanto en fluidos sexuales como en sangre. Pero no solamente es que disminuye, sino que el tratamiento lo que hace, para que me entiendas, es como atrofiar el virus. Entonces ese virus, aunque entre en otro organismo, no tiene la capacidad de replicar, de
Mira. activarse y poder fabricar más virus. Porque el tratamiento lo que produce es justamente eso, es como que lo daña y le rompe, digamos, esa capacidad. Claro. Entonces, de ahí está el no transmisible. ¿Por qué? Porque por mucho que entre en otro cuerpo, no tiene la capacidad de desarrollarse. Claro. Pero esa condición está vinculada directamente al tratamiento. Es decir, si una persona no lleva bien el tratamiento, se salta tomas, o por ejemplo, hay personas que dicen, no, una semana no lo tomo, o un mes que no lo tomé. Claro, automáticamente, cuando hay ausencia del tratamiento en el metabolismo, el virus lo que va a hacer es volver a activarse. Yeah. Entonces, lógicamente, una persona con carga viral indetectable es indetectable al momento de esa analítica, de ese Claro. control, pero puede volver a ser detectable. No es una condición para siempre. Eso digamos. es. Claro. Y de hecho muchas veces también se confunde el concepto indetectable con esto de que no se detecta, que no se ve. Hay mucha gente que piensa que indetectable quiere decir que yo ya no tengo el virus. Y no, el virus lo tenemos siempre. Claro. Lo que pasa es que está en otras condiciones, en una menor cantidad, pero todo eso sujeto al bombardeo diario y continuo que hace el tratamiento. Si ese bombardeo desaparece, ese virus se vuelve a activar. Perfecto. Aprovechando que eres presidente de Euskalcia, me gustaría aclarar aquí en cámara si el tratamiento para las personas con VIH es siempre a través de Osakidecha, es gratuito, tiene algún coste, si pudieras aclararnos eso. El tratamiento en España es un tratamiento que se dispensa por prestación hospitalaria, es decir, está dentro de lo que es los programas y protocolos de lo que es el Ministerio de Sanidad, y es un medicamento de dispensación única y exclusivamente hospitalaria. Es decir, la persona, una vez que recibe el diagnóstico, entra en una unidad de tratamiento y de control, que son en este caso las unidades de infecciosas, y los medicamentos se dispensan desde, digamos, el hospital por el hecho de ser un paciente con un historial, con un número, con un registro, etc. El tratamiento no se puede comprar. En España es ilegal. ¿Por qué? Porque como está, digamos, dentro de un protocolo del Ministerio y del Gobierno que es gratuito y que solamente se dispensa vía lo que es, digamos, sistema sanitario, no se puede adquirir ni en farmacia regular, ni se puede comprar a un laboratorio directamente, y el acceso al tratamiento es para todas las personas, independientemente tú estés legal o ilegal, lo importante es que tú estés empadronado. Vale. O sea, en estos momentos, para poder acceder a la atención sanitaria, independientemente el VIH o cualquier otro tipo, digamos, de atención médica, lo más importante es que esa persona esté empadronada. Vale. Independientemente tenga residencia, tenga visado o esté en un proceso, por ejemplo, de asilo o de protección internacional, lo importante es estar empadronado. Perfecto, perfecto. Me quedó una duda respecto a una respuesta que nos diste antes sobre los familiares. ¿Un familiar también se puede acercar a T4 a pesar de que no haya ido la persona portadora, digamos? ¿Sí? También para saber cómo acompañar. Eso es. De hecho, nosotros dentro de lo que es digamos, el programa como Biderachen, siempre y desde un comienzo la atención no solamente para la persona afectada, sino que también para el entorno. ¿Por qué? Porque muchas veces justamente la capacidad de ayuda y de acceso a la ayuda no surge de la persona afectada, Claro. surge del entorno. Es decir, muchas veces en este mecanismo que es como la fase de duelo inicial, en donde hay mucha negación, hay mucha rabia. Entonces, claro, muchas veces las personas que han recibido el diagnóstico no están en un momento de hacerse cargo de ese diagnóstico. Justamente. Entonces, justamente las personas que son tu entorno, las personas que te quieren, que te observan, que te ven lo mal que estás,
son aquellas que dan el primer paso. Mm. Y muchas veces justamente ese primer paso, lo que a nosotros nos permite hacer con ellos es guiarlos en el sentido de cómo poder ayudar o cómo poder hacer más fácil a esa persona a dar el paso. Porque muchas veces la insistencia produce rechazo y hace que la gente Claro, se aleje más. justamente. Entonces, lo que nosotros, con este caso, con los familiares, con la pareja, con el amigo, es dar esas pautas para que esa persona llegue a un momento en donde se sienta segura y tenga la confianza de dar el paso y de acceder a querer ser ayudado. Excelente. Marco, ya para ir terminando, no sé si hay algún mensaje que te gustaría entregar o alguna información, algo para terminar. Mira, yo como mensaje, y esto es una cosa que lo ves en el día a día y que la vida misma te va enseñando, y es la importancia de tener una salud mental, Mm, digamos, equilibrada, por no mm, decirlo sana, porque sano al 100%, especialmente cuando hablamos claro. de la parte emocional, la parte Mm, psicológica y existencial, siempre van a haber cosas que hay que estar resolviendo en la marcha. Muchas veces pensamos que el VIH es el gran problema mm, y, como te decía, luego incluso son las mismas personas, los mismos usuarios, los mismos pacientes, son los que luego se dan cuenta que realmente el VIH es un detalle, claro. que Claro. lo que tú necesitas Mm, es resolver mm, todo eso que es tu mochila, mm, y que muchas veces no somos conscientes que esas cosas no resueltas, que muchas veces las tapamos o las ocultamos o las dejamos ahí como estancadas, se van a manifestar en nuestra vida y desde un ángulo en donde tú menos te lo en piensas. un momento de crisis, ¿no? Claro. Mm, Entonces yo creo que es importante el tener la generosidad de querer ayudarte mm, y de querer asumir que no somos superhéroes y que el equilibrio a nivel emocional te va a permitir tener una mejor respuesta hacia cualquier patología. Es decir, mm, yo siempre digo que esto es como un triángulo. Yo siempre les explico que esto es un triángulo, en donde hay una parte que es la más importante, que es tu psiquis, mm, luego está tu sistema inmunitario y luego está lo que tiene que ver con toda esa parte de tu capacidad de respuesta. mm, Entonces, si tú tienes una psiquis equilibrada, tu sistema inmunológico va a estar también equilibrado. claro que sí. Y tu capacidad de respuesta frente a todo lo que la vida te traiga va a ser mejor. Entonces, a veces no le damos importancia a ese triángulo. De todas maneras. Muchas gracias, Marco, por Nada, la gracias a entrevista. ustedes.